Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. Hoy vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el euro dólar luego de las decepcionantes cifras que hemos conocido el día viernes para el empleo en Estados Unidos, recordando que fue de un aumento de un 5,9%, mientras que el último reporte del índice IFO de confianza inversora en Alemania reporta por debajo de lo esperado, dando una caída importante, siendo su menor registro desde febrero del presente año, lo que evidencia entonces una situación bastante compleja para la economía europea. Luego, por supuesto, el proceso de reapertura que experimentan desde mediados de abril, considerando que también Estados Unidos durante el último mes ha buscado su reapertura, la cual parece tener ciertas dudas, sobre todo con el aumento de la tasa de desempleo, pero que mientras se crean una mayor cantidad de puestos de empleo, lo que hablaría entonces en particular en Estados Unidos de que lo que está ocurriendo es que la fuerza trabajadora o bien la población, los contribuyentes no están saliendo a buscar empleos y es por eso entonces que las empresas se podrían ver forzadas a estar pagando más por cada uno de sus puestos de empleo que se deben ocupar. Esto podría traducirse prontamente en una inflación o una inflación obviamente que podría extenderse más del tiempo esperado, pensando en el año 2022, por lo cual entonces los planes o la retórica que ha utilizado la Reserva Federal de Estados Unidos durante los últimos 2 meses de que la inflación parece ser transitoria y que todavía no hay evidencias de que esto se transforme en una tendencia, pueden quedar descartadas dentro de pronto si es que la inflación comienza y vuelve a aumentar como lo hemos revisado a comienzos del mes de mayo. Por eso es que es importante revisar qué es lo que puede llegar a ocurrir con uno de los pares más transados y el par más importante a nivel mundial, y con esto nos referimos al euro dólar. Podemos ver que en pantalla tenemos un gráfico mensual en donde vamos a comenzar a revisar qué es lo que ha ocurrido, las tendencias principales que está desarrollando el cruce, como también las zonas pivotes que a lo largo del tiempo ha llegado a desarrollar, y es por eso que se pueden volver también relevantes e importantes para el mercado. Vámonos a revisar el gráfico. Podemos obviamente observar la situación que el cruce viene desarrollando, una zona en la cual finalmente el par parece mostrar una zona pivote de largo plazo en donde hemos involucrado una pequeña posición de compra buscando ciertos rebotes de corto plazo que el mercado puede aprovechar debido a la debilidad que el dólar viene a presentar durante las últimas jornadas y que podría seguir presentando posterior a las actas del FOMC. Debemos recordar que más allá, por supuesto, de las noticias que hemos conocido el día viernes con la tasa de desempleo, hoy por la mañana el índice IFO de confianza inversora en Alemania, también debemos recordar que mañana por la tarde o a mediodía en Estados Unidos se van a conocer las actas del FOMC correspondiente a la última reunión de política monetaria, de las cuales nosotros no esperamos grandes cambios, sino que se siga evidenciando que la economía americana responde ante esta recuperación económica, que la reapertura parece ser obviamente importante e interesante, pero también reconocer las debilidades que al día de hoy la economía americana sostiene, que es por supuesto el empleo, el aumento en este, y es lo que justificaría entonces que la Reserva Federal siga implementando su política monetaria actual sin cambios en su paquete de compra de bonos que actualmente asciende a 120.000 millones de dólares mensuales, y esto produce por supuesto un escenario en donde el apetito por el riesgo continúa, la debilidad del dólar vuelve de forma transitoria y es lo que esperamos continúe revisándose durante las próximas jornadas. Ahora, volviendo al gráfico mensual, podemos evidenciar que existe una zona pivote a lo largo del tiempo que se extiende desde el año 1989 a la fecha, que es una zona que ha actuado como soporte y resistencia de forma consecutiva. Podemos también identificar otras zonas de máximos y mínimos que el mercado ha estado involucrando, zonas pivotes que pueden ser transitorias, pero la zona actual en torno a 1.20 puede ser la zona más decisiva para el cruce como un punto de corte. Ahora, en el corto plazo, o bien si acercamos más que irnos al corto plazo, si acercamos la gráfica, podemos evidenciar que la tendencia que dibuja el euro dólar a lo largo del tiempo, en donde podemos estar vislumbrando dos posibles ciclos bajistas que el cruce ha desarrollado, parecen encontrar rupturas inicialmente buscando tal vez un proceso alcista mucho mayor a lo largo del tiempo, o también evidenciar que la tendencia aún no es superada y eso puede significar entonces que el movimiento a lo largo del tiempo continúa o continuaría siendo favorable para el dólar americano. Ahora, si nos vamos a revisar las gráficas de velas o en la vela que se han desarrollado durante los últimos meses, podemos encontrar, por supuesto, señales bien interesantes en donde las zonas de resistencia parecen ser importantes y un doble techo es el que puede estar desarrollándose con una clara zona pivote o una zona de soporte que estaría obviamente en torno a los 1.18 aproximadamente o 1.17 más o menos.
No obstante, hemos visto como la señal bajista parece buscar también posibles escenarios de soporte en donde en torno a 1.16 se puede dibujar un posible escenario de soporte o objetivo bajista para las posiciones de venta que se han involucrado durante el último tiempo, en donde la media móvil exponencial de 50 periodos que ven en amarillo ha acompañado de forma consecutiva al precio, buscando soportes y resistencias durante el último tiempo o actuando como soporte y resistencias para el precio durante los últimos meses. Por lo cual, la gran pregunta es si existen argumentos fundamentales que puedan significar o que puedan traducirse en el corto plazo en una evolución bajista para el euro y que continúe el proceso que dejaba durante el mes de junio. Al día de hoy no lo hemos conocido, si bien podríamos haber tenido una extensión rápida del cruce si es que los datos de empleo hubiesen sido favorables, que era un poco las expectativas que teníamos si es que los datos de empleo disminuían, y con esto me refiero a la tasa de desempleo. No obstante, como no hemos conocido un buen dato de empleo, el euro dólar vuelve a ocupar un poco la atención del mercado, o bien el dólar pierde ese fuelle positivo que venía mostrando durante las últimas jornadas. Por eso entonces que la posibilidad en el corto plazo de venir a alcanzar esta zona puede que comience a depender mucho más de las cifras de inflación que se vengan a reportar durante el presente mes, no tan solo en Estados Unidos, sino que en el viejo continente y en el mundo entero, pensando en un contexto de lo que viene ocurriendo a nivel macroeconómico. Ahora, los datos más importantes o los eventos más importantes lo hemos señalado en los otros seminarios, que vienen siendo la reunión o el simposio anual de Jackson Hole a desarrollarse entre el 16 y 18, no, entre el 26 y 28 de agosto, y también la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en el mes de septiembre, recordando que estas dos instancias se han vuelto muy interesantes o muy importantes para la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos post-crisis subprime en el año 2008, en donde se han dado sesgos inicialmente verbales de lo que puede llegar a ser los cambios en la política monetaria y posteriormente en septiembre se han realizado los cambios que se han venido anticipando de forma verbal por parte de los miembros de la Reserva Federal y en particular del presidente mismo. Por eso es que por el minuto, a menos que existan datos muy positivos para Estados Unidos o muy negativos para Europa, podríamos esperar en el corto plazo una evolución bajista hacia la zona de los 1.16 y testeando obviamente la media móvil exponencial de 50 periodos como el objetivo o un soporte en este proceso bajista. Ahora, si nos desplazamos a un gráfico semanal, vamos a poder entender que el precio se ha venido apoyando durante los últimos días en la misma media, pero en este caso en un gráfico de menor temporalidad, la cual funciona como un soporte en reiteradas ocasiones y soporte y resistencia, que puede ser obviamente consecuente con la evolución actual que el precio está mostrando. Si bien el día de hoy busca, o esta semana busca la ruptura producto de estos datos negativos que el índice IFO de confianza inversora mostraba en Alemania, puede también traducirse entonces en el entusiasmo necesario para que el cruce mantenga una perspectiva aún más favorable para el dólar. Por eso es que es importante estar pendiente de lo que puede llegar a ocurrir durante la jornada, pensando también en los reportes macroeconómicos que vamos a conocer durante este día martes, en donde el PMI compuesto de Market, que ya lo conocíamos de 63,7 puntos, se contrae con respecto al dato anterior, entregando señales no tan positivas para Estados Unidos, mientras que el PMI de servicios para el mes de junio se contrae hasta 64,6 por debajo de los 64,8 que evidenciaba el mes pasado. Dentro de pronto vamos a conocer el PMI manufacturero del ISM, del cual espera también una contracción, que son anticipos para medir un poco el pulso del dinamismo de la economía americana, que si bien muestra un desempeño por debajo de las expectativas, podría traducirse en una nueva y renovada debilidad en el corto plazo para el dólar, como lo hemos estado anticipando. Por eso es que yo me mantendría mucho más pendiente de los datos macroeconómicos durante esta jornada. Las señales técnicas durante la semana pasada también señalaban una posibilidad de desarrollar un posible doble suelo en este proceso bajista que el mercado viene desarrollando durante los últimos días, por lo cual creemos que todavía la posibilidad de que el mercado recupere esta zona o se mantenga por sobre esta zona de mínimo puede ser importante durante las próximas jornadas y las próximas horas de cotización. Es por eso que nuestra posición todavía la mantenemos en curso. Lo que alertábamos el día de ayer en nuestra perspectiva semanal era la intención de movimientos alcistas que podían rechazar en el corto plazo medias móviles como la de 50 periodos en gráficos de 4 horas, que ya lo vamos a señalar, y que si es que los datos macroeconómicos de Alemania eran negativos, podía actuar como una zona de resistencia y es lo que ha hecho finalmente, poniendo en problemas o en apuros un poco la posición en el corto plazo, pero todavía confiando en un escenario macroeconómico menos favorable para Estados Unidos durante las últimas jornadas que le permita al euro
todavía continuar con un potencial proceso alcista o al menos dejar obviamente un rango lateral que es el que hemos estado señalando. Las cifras macroeconómicas en Estados Unidos no han sido favorables, las cifras macroeconómicas en Europa no han sido favorables, por lo tanto, el escenario no es favorable para ninguna de las dos economías, por lo que ninguna de las dos monedas tiende a favorecerse o a realizar movimientos mucho más favorables en el corto plazo o mediano plazo, por lo cual la zona de lateralidad es algo que técnicamente debería seguir construyéndose y es el rango que debería mantener el cruce durante al menos algunas jornadas de cotización, pensando por supuesto en los próximos reportes macroeconómicos que vamos a conocer durante el mes de julio, disculpen. Ahora, si nos pasamos a revisar el gráfico de corto plazo, creo que lo interesante de evidenciar acá es la situación que converge en términos de los precios. Podemos revisar que la tendencia en el caso de la su fuerza relativa sigue siendo favorable, lo que apoya entonces la divergencia que el mercado desarrolla durante el último tiempo. En términos del corto plazo, las tendencias que podíamos estar dibujando la semana pasada, que esperábamos obviamente la activación para posibles ideas de compra, vuelven a suceder, se vuelven a vulnerar las tendencias negativas, justificando una evolución positiva, y acá es donde se encuentra un poco lo que señalábamos el día de ayer en nuestra perspectiva semanal. Si los datos de índice IFO de confianza inversora en Alemania eran negativos, era muy posible que la media móvil actuase como una resistencia para el precio, lo que finalmente ha ocurrido. Ahora, el retroceso viene a buscar mínimos anteriores, mínimos previos que aparentemente están confirmando también, haciendo un pullback a la ruptura de tendencia de corto plazo, y eso aguantando o considerando estas zonas de mínimos como un soporte, podría traducirse en una evolución positiva para el precio durante las próximas jornadas, si es que los datos de PMI en Estados Unidos tienden a ser negativos nuevamente a lo largo de esta mañana. Por eso es que mantenemos nuestra idea de compra, en donde nuestros riesgos incluso no están totalmente expuestos, no tenemos más allá de un riesgo de un 0,3% en esta posición, de hecho el beneficio también está en torno o del orden del 0,5%. Ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar eventualmente? Volvamos al gráfico diario. Es muy probable que, como lo indicábamos, el cruce, si es que llega a recuperar durante esta jornada o el día de mañana estas zonas de mínimo, podríamos obviamente seguir revisando un grado lateral que inclusive pueda buscar extensiones de corto plazo a testear las medias móviles de 200 periodos, de 50 periodos exponencial como resistencias inmediatas. Por lo tanto, el rango lateral sería la expectativa de mediano plazo que podría sostener al cruce, siempre y cuando los datos para Estados Unidos sean negativos y los datos continúen siendo negativos para Europa. Si es que podemos ver, por supuesto, un escenario más favorable para uno o para otro, podríamos eventualmente en el corto plazo y tentativamente buscar rupturas por sobre niveles de resistencia o rupturas por debajo de los niveles mínimos alcanzados recientemente. Por el minuto yo descarto que este escenario alcista se lleve a cabo. Creo que los argumentos de largo plazo siguen siendo mucho más favorables para el dólar al día de hoy, por lo cual el escenario bajista que puede involucrar caídas hacia la zona de los 1.16, 1.1610, que era el objetivo en donde podíamos revisar la media móvil exponencial de 50 periodos como un soporte para el gráfico mensual, puede traducirse y continuaría siendo entonces un objetivo bastante claro para el cruce y que podría desarrollarse inclusive durante este mismo mes si es que los argumentos fundamentales así lo permiten. Si es que no lo evidencian o si es que no hay motivos o fundamentos que lo puedan vislumbrar, mantendríamos la idea o la sensación de que el mercado se podría mantener en un rango lateral entre los niveles recientemente indicados para las próximas horas de cotización o durante las próximas jornadas. Ahora, otra señal interesante que me parece que podemos estar pendientes es la evolución negativa que su RSI viene dibujando en gráficos diarios, que podría mantener una perspectiva más bien negativa en el precio, que si busca, por supuesto, una evolución positiva en el precio, deberíamos encontrar en torno a estos niveles la confirmación y continuar tal vez un proceso bajista de mediano plazo que, de lo contrario, de ser vulnerado, podría hablar entonces de que la fuerza de caída que el mercado venía mostrando anteriormente pueda traducirse entonces en un rango lateral y la estructura bajista se pierda, o bien el impulso bajista se pierda, y comencemos a estar mucho más expectante en eventos futuros que el mercado pueda estar considerando como relativamente importantes para su cotización. Ahora, en el corto plazo podemos ver que el precio comienza a rechazar, existen velas de rechazo de zonas de mínimos, que son los niveles mínimos alcanzados la semana pasada, por lo tanto la posibilidad de que el mercado recupere niveles a partir de la zona actual parece ser importante. Aquellos que no hayan considerado posiciones de compra, creo que por el minuto
sobre todo con la reacción negativa que el mercado muestra, esperaría a lo mejor un cambio o un sesgo mucho más favorable para el euro, tal vez una vela en gráficos de 4 horas totalmente alcista que evidencie una fuerza de recuperación, un impulso, que también obviamente sea acompañada por la tendencia que estábamos revisando para el gráfico de 4 horas en su RSI, como lo señalábamos previamente, y eso significa o se traduzca entonces en una real posibilidad de evidenciar un movimiento favorable para el cruce dentro de las próximas horas de cotización y eventualmente entonces revisar un testeo de las zonas de máximo y por supuesto que se logre alcanzar el take profit que hemos involucrado la semana recién pasada para nuestro portafolio. Hablando de nuestro portafolio, mantenemos todavía posiciones, bueno, la posición de compra en euro dólar, una posición de venta en el dólar frente al peso chileno, como ustedes pueden ver, no tenemos grandes volúmenes involucrados, no tenemos grandes riesgos tampoco en estos primeros días de transacción, hemos estado jugando un poco con la volatilidad del mercado, con un grado especulativo también mayor en estas transacciones que también al mismo tiempo nos permiten controlar un poco la psicología. El no perdernos ciertas estrategias nos involucra el también disminuir, por supuesto, los volúmenes a utilizar en cada una de las posiciones y es lo que nos permite tener una tranquilidad también a nivel psicológico en el desarrollo o bien en la gestión de nuestro portafolio que hemos comenzado a administrar durante el mes de junio. Muy bien, estimados, nos vemos en un próximo video análisis. Siempre agradecerles por su revisión. Si te gustó este contenido, te agradecería, por supuesto, dejar un like, compartirlo en tus redes sociales con las personas que deseen, obviamente, administrar sus ahorros, sus inversiones de forma activa. Por lo tanto, les dejo también los datos acá abajo en el video. Van a poder encontrar más acceso a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas demo, o también, por supuesto, si deseas abrir una cuenta real, lo puedes hacer en los links que tenemos abajo en este video. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan una excelente jornada de trading.